Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu hermana María Serrano eh, con un pequeño estudio sobre la madurez. La madurez podemos definirla como que es un estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. También es un estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo o de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. Sin embargo, la falta de madurez es el retraso en el desarrollo. Si hablamos espiritualmente, lo que la palabra nos enseña sobre la madurez, podemos decir que es prudencia, sensatez o buen juicio. Es un proceso que toma tiempo y deja atrás nuestros propios deseos. Pablo le escribe como niños cuando, porque sabía que estos eran carnales, porque los frutos los demostraban, y esto fue a los corintios. Al niño se le da la leche, sin embargo al adulto se le puede dar vianda, carne, alimentos fuertes. Pablo le escribe como niño a los corintios en Primera de Corintios 3, verso del 1 al 4, nos dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, no sois capaces todavía, porque aún no sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Por qué diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, no sois carnales? Pues Pablo le escribió entonces a los corintios como carnales, como a niños, ¿ves? Como personas inmaduras espiritualmente, porque todavía se veían ellos algunas obras de la carne. Por lo tanto, le escribe como a niños. La palabra nos enseña que por los frutos, por los actos, los conoceréis. Y la palabra nos habla en Gálatas de los frutos del Espíritu, que son amor, paz, gozo, fe, templanza, mansedumbre, benignidad, todos estos. Sin embargo, cuando las personas actúan de manera contraria, pues vemos que esta persona es una persona que está todavía como un niño, como carnal o como inmaduro. Pero lo hermoso de los caminos del Señor es que cuando la persona camina en este caminar del Evangelio, su vida va siendo transformada, su vida va cambiando. La palabra de Dios renueva nuestra mente, nuestro corazón. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Cuando un cristiano comienza, se le empieza a hablar como niño. Le hablamos como niño. Pero cuando esa persona va adquiriendo más madurez en el Señor, pues ya se le puede hablar como espirituales, cosas más profundas que pueda entender. En Lucas 6:44, no se cosechan higos en espinos, ni de las zarzas uvas. O sea, el árbol se conoce por el fruto. Nosotros somos ese árbol que mostramos los frutos que nosotros tenemos. Y así nosotros vemos si hay madurez en la persona o si no hay madurez. O sea, nosotros somos cartas abiertas, 2 Corintios 3, del 2 al 3. Una de las cosas, de los puntos que quería traerles es que en Efesios 4, 11 al 15, Efesios 4, versos 11 al 15, nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué queremos decir? Que uno de los puntos es
que cuando Dios va perfeccionando a esta persona, a los santos, a su iglesia, a los convertidos, dejamos de hacer cosas que antes en el mundo se hacían. ¿Ves? Cada uno va a tener algún ministerio que hacer en la casa del Señor, pues Dios lo va a ir preparando para ese ministerio que la persona va a ejercer. Pero una de las cosas es no moverse de lo que creyó o de lo que aprendió. No moverse de la palabra. He visto personas en su caminar que creen en la palabra, pero también a veces arrastran costumbres y tradiciones de sus abuelos y creen todavía en estas cosas que antes creían, espiritismo y este tipo de cosas, o muchas personas quieren vivir el evangelio y vivir también cosas del mundo, consultarse la mano, adivinación, o hasta personas que dejan la verdadera fe para irse tras la nueva era, religiones orientales y demás. Y no podemos movernos de este evangelio que nosotros aprendimos, porque entonces estamos siendo inmaduros, estamos siendo engañados, ¿ve? Y no podemos estar de aquí para allá, sino permanecer en lo que he aprendido. Por eso hay que tener cuidado, porque muchas personas entran y salen, y vuelven, entran y salen. Y a veces hay que tener cuidado porque lo que está demostrando es que es una persona inmadura, pero también esa persona no se está dejando enseñar por el Señor, porque va tras muchas cosas que le llaman la atención. Y no podemos movernos de lo que hemos aprendido. Y lo que estamos diciendo es que debemos vivir apartados del pecado, viviendo el Evangelio tal, tan santo y tan puro como Cristo nos los dejó. En Hebreos 5, del 11, Hebreos 5, del 11 al 14, podemos ver que el que se vuelve atrás no alcanza madurez. La palabra es el alimento espiritual para aquellos que son niños que van al camino, ¿verdad? Al crecimiento, a ir madurando en el Señor. Hebreos 5, 11 al 14, el que se vuelve atrás no alcanza madurez. Porque la persona, ¿verdad? Se conoce, como dijimos al principio, por sus actitudes. No es lo que dice su boca, yo soy bueno, es que actúe de esa manera. Amén. También podemos ver la actitud ante la adversidad, cómo la persona actúa ante la adversidad. Muchos son cristianos cuando todo está bien, pero cuando llegan los procesos y las diversas pruebas que tocan la puerta, ahí es una de las cosas, cómo vamos a actuar. Con ligereza, vamos a tomar decisiones aceleradas, vamos a decir una mentira para adquirir una ayuda, y entonces ahí vemos la madurez del cristiano. También hay que decir que las pruebas, esos procesos, nos ayudan a crecer. Porque si tú te mantienes fiel en ese proceso, tú vas a ir en crecimiento, tú te vas a ir desarrollando en el Señor hasta alcanzar la madurez. Todo creyente va a pasar por procesos, los procesos van a llegar, las pruebas van a llegar, pero a medida que soportemos las pruebas, vamos a ser hombres y mujeres llenos de Dios que podamos resistir todo viento de pruebas como la palmera. Y en esos procesos que son pruebas, ¿verdad? Que alcanzamos madurez, vamos a adquirir la paciencia, esa que nos habla en Romanos 5, del 3 al 4. Esta paciencia es la capacidad de sufrir, de tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Cuando tú vas alcanzando esto, alcanzas la madurez, porque los vientos no te mueven de lo que tú has creído. Dice en Proverbios 4:18 que la senda de los justos es como la aurora, que va aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así que cada día crecemos y aprendemos en el Señor. Nuestra forma de hablar, como nosotros nos expresamos, nuestra palabra, nuestra boca, nuestra palabra, la palabra que pronunciamos puede ser de vida o de muerte, de bendición o de maldición. Pero cuando nosotros maduramos, una de las cosas que madura es nuestra forma de hablar.
nuestra forma de responder, con la actitud que lo hacemos. Depende del momento, ¿verdad? Usted contesta si hay amargura, si hay felicidad, pero su palabra siempre va a ser sazonada. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca y que una fuente en Santiago 3, 9, 12 no puede dar dos aguas. Por lo tanto, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, según Mateo 5:37, como el Señor nos los enseñó. Otra cosa que trae la madurez es nuestra santificación. ¿Qué es una persona santa? ¿Qué es santificación? Es una vida apartada del pecado. Cuando buscamos la santificación y la santidad, todos los intereses terrenales que tenemos pasan a un segundo plano y nuestra mirada está en las cosas celestiales. Vivir diferente y cuidar nuestra vida espiritual y estar hablando del Señor, meditando en el Señor, y aunque hagamos todas las cosas y las tareas que como madres, como trabajadores, profesionales podemos estar haciendo, estudiando y demás, nuestra mente siempre va a estar en el Señor, sabiendo que la trompeta un día va a sonar y nuestra mirada y nuestro tesoro esté allá en el reino de los cielos, no aquí en la tierra. En 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya yo fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Y en el Señor tenemos que tener ese crecimiento espiritual. Hoy tenemos que pensar: prosigo a la meta, estoy en crecimiento. Como decía Pablo, no es que pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Eso lo dice en Filipenses 3:13. Prosigo al blanco, prosigo a la meta, no lo pretendo haber alcanzado ya. Usted medita en el personaje de Jacob. Jacob era un hombre que usted lo conoce bíblicamente, engañó a su hermano Esaú por robar la bendición de su padre Isaac. Tiene que huirse y trabajar con su tío. Y tuvo que aprender en el camino a ser un verdadero hombre de Dios. Hasta que tuvo un encuentro verdadero con Dios. Y él tuvo que cambiar y madurar en su vida. ¿Cómo podemos ver o cómo podemos percibir lo que es falta de madurez? Porque Dios nos llama a que crezcamos a la santidad y a la madurez. Pues mire, la falta de madurez, cuando usted no utiliza los talentos que Dios le ha dado para exaltarlo. Cuando te derrumbas ante los problemas, en vez de empezar a orar y ayunar para que Dios te conteste y te ayude. Te interesan las cosas terrenales. Tu corazón está en los títulos, en los afanes de esta vida, en la vanagloria de esta vida y no en las cosas celestiales. No reflejas a Jesús en tu vida, no le hables a nadie de Jesús. Estas personas reflejan falta de madurez porque tienen como temor por ser señalados o juzgados. No tienen interés en estudiar la Biblia, o tienen interés de orar o de tener una experiencia con el Señor. Ese primer amor se ha perdido. No les gustan los consejos bíblicos o toman decisiones aligeradas sin consultar a Dios, las cuales posteriormente traerán consecuencias. Examinémonos cada día en oración, en meditación, con la palabra, para nosotros ver si somos creyentes maduros o somos inconstantes como las olas del mar que nos llevan de un lugar para otro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu hermana María Serrano.